Carl Lowenstein nos dice que la política no es sino la lucha por el poder. Se trata de una actividad conflictiva que tiene como protagonistas a diversos grupos que compiten por el ejercicio del poder. Acá se presenta tanto en regímenes democráticos como autoritarios, y lo que los diferencia es que los primeros se construyen sobre tres principios básicos que son la libertad, la igualdad y la tolerancia, aspectos que posibilitan la presencia del rival político y por lo tanto garantizan la competencia por el ejercicio del poder, mientras que los segundos buscan la forma de eliminar o reducir a la más mínima expresión a la oposición y por lo tanto buscan obstaculizar en todo momento su libre desenvolvimiento. Un gobierno está en la medida en que una persona o un grupo de personas son los titulares del ejercicio del poder establecido, que es producto de una contienda electoral que los constituye como ganadores y por lo tanto legítimos detentadores del poder y por ende de la autoridad o producto del uso de la fuerza militar o social a través de golpes de Estado, revoluciones populares o movimientos de masas, entre otros. Robert Da propone las siguientes garantías institucionales que hacen posible que se pueda hablar de democracia. Encontramos la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de voto, la libertad para que los líderes políticos compitan en busca de apoyo, la diversidad de fuentes de información, la elegibilidad para la cosa pública, las elecciones libres e imparciales, y también las instituciones que garanticen que la política de gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias. La oposición puede ser muy radical o muy conciliadora. Puede ser incluso antisistema, que cuestiona el origen establecido, o puede ser negociadora, que forma parte del gobierno. Lo cierto es que en la democracia la oposición asume el juego democrático, ya que acepta las reglas y en buena medida los reglamentos. Fundamentalmente, su rol es proponer un gobierno alternativo con mejores perspectivas, mejorando así las propuestas y señalando los desaciertos y errores del gobierno. El deber de la oposición consiste en enfrentarse con el gobierno, demostrando la capacidad de ser un gobierno alternativo, quizás mejor o quizás distinto. Ahora hablaremos de la función de control. A esta función considerada básica, como es la función legislativa, vemos esta centralidad de la función de control, que también viene dada por una percepción cada vez mayor de que en todo trabajo parlamentario se da un control latente. Esto lo vemos en los debates legislativos, en la presentación de proyectos de ley, entre otros. También debemos poner atención en unos puntos que nos ayudarán a definir esta función parlamentaria. Tenemos al sujeto agente del control. Decir que el Parlamento es quien controla no está totalmente errado porque formalmente sí lo hace. Es el sujeto controlador. Está constituido por aquellos grupos parlamentarios que se sitúan en la oposición. Otra cosa es que iniciativas de control para su propuesta en marcha sean apoyadas por los miembros de mayoría. Habitualmente, para dar una imagen de iniciativa y buena disposición del gobierno a analizar ciertos temas. Después vemos el factor del que depende la virtualidad del control ejercido. Este no es un factor interno del Parlamento, sino el factor determinado es externo a este. El éxito depende de la capacidad de incidir sobre la opinión pública. Ahora también vemos al destinatario del control. Esto es a quien se pretende hacer llegar el mensaje y claramente es la ciudadanía. Y por último vemos el efecto producido por la actividad controladora. Este no es ni directo ni inmediato. El control no precisa culminar en un voto de censura. El control tiene un carácter difuso, no tiene una plasmación en acto concreto que tiene consecuencias rápidas para el gobierno, sino que su virtualidad se difiere en el tiempo. De lo que se trata es de generar un estado de opinión. Ahora, por otra parte, se debe tomar en cuenta el papel que en la sociedad actual ocupan los medios de comunicación y sobre todo la sociedad informativa en la que nos estamos desenvolviendo.
Del Parlamento, la sociedad espera sobre todo que ejerza su función fiscalizadora y que lo comunique. La ciudadanía percibe la función de control como la función que el Parlamento debe cumplir para que realmente podamos hablar de transparencia política. Y no solo lo percibe, sino que también así lo exige. Los medios de comunicación, el Internet y las herramientas informáticas son percibidos también por los representantes de los ciudadanos como instrumentos que pueden y sobre todo deben utilizar para mover la opinión pública en función de sus respectivos intereses. De ahí vemos que la actividad de control que es difundida por los medios de comunicación como nunca antes había sido. Esto ocupa un papel importante en las labores parlamentarias. El Congreso es sin duda la entidad representativa por excelencia de cualquier sociedad democrática y ejerce el control político de muchas maneras, y así se evidencian las relaciones que existen entre el Parlamento y el Ejecutivo, que no necesariamente son de cooperación o coordinación, sino también pueden ser de control, tensión e incluso de conflicto organizado. Así podemos apreciar las siguientes formas de control político. Primero, actuando corporativamente, es decir, con la participación del grupo mayoritario del Congreso, cuyo ejercicio contribuye con los balances y contrapesos del poder político y su observancia o no. Esto trae consecuencias fundamentales para el proceso político y por lo tanto significativas responsabilidades políticas ante el electorado. Los mecanismos desarrollados en nuestro país son la juramentación presidencial, la investidura del Consejo de Ministros y las autorizaciones de viaje al exterior otorgadas al presidente de la República. Ahora hablaremos de la juramentación presidencial. Este tiene como escenario no la Casa de Gobierno, ni tampoco cualquier edificio de la administración estatal, sino el seno del Congreso de la República. Estamos hablando del hemiciclo de sesiones del Congreso. Este hecho contiene profunda significación tanto en la legalidad y la legitimidad del ejercicio de la primera magistratura. Sus orígenes se remontan al propio tránsito del virreinato a la República y la forma retórica de su enunciación fijada en la Constitución de Política de 1828, que permanece fundamentalmente igual hasta la actualidad, y hoy se enuncia de la siguiente manera. Juro por Dios y la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que me ha confiado la nación, que defenderé la soberanía y la integridad de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y que reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia en la formación cultural y moral de los peruanos. Este es un acto formal por el que el ciudadano elegido presidente de la República presta juramento en virtud a un mandato constitucional. Este está contemplado en nuestra Constitución Política en el artículo 116, que nos dice que el presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio del año en que se realiza la elección. Este es un acto simbólico, porque es un compromiso moral que asume el mandatario ante la representación nacional, que asume el cuerpo de la nación elegido democráticamente, donde se encuentran no solo las principales fuerzas políticas, sino también vemos los delegados territoriales y los portadores de las aspiraciones de los diferentes sectores sociales que componen nuestro país, quien como recepcionista del juramento tiene las atribuciones y también potestades para pedirle cuenta cuando así lo vea conveniente, así como acusarlo e inclusive destituirlo cuando se juzgue conveniente. Ahora hablaremos de la investidura del Consejo de Ministros. La investidura es una fase consolidadora e integradora en el proceso de conformación del Poder Ejecutivo. Esta se inicia cuando el electo presidente de la República convoca al primer ministro para así poder definir la conformación del gabinete y por consiguiente a la convocatoria y posteriormente a su nombramiento. Sin embargo, este proceso no queda culminado si es que el Congreso de la República no otorga la confianza al gabinete recientemente constituido, es decir, que no le manifiesta su conformidad al principal programa político a implementarse por parte del Ejecutivo. La investidura perfecciona la validez del nombramiento presidencial.
Su fin es principalmente fundar un gobierno con la confianza del Parlamento. La investidura es la capacidad que tiene el Congreso de la República para participar en el proceso de formar y controlar al gobierno, asimismo para comprometer su apoyo al gabinete en base a la confianza que le manifiesta para que así pueda implementar un programa político. La Constitución Política del Perú, en el título 4, capítulo 6, que es correspondiente a las relaciones con el Poder Legislativo, en su artículo 130 nos dice que dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para así exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea el efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. El reglamento del Congreso de la República desarrolla un conjunto de pautas para la observación de los pasos y puntos a tener en cuenta durante el desarrollo de la investidura del Consejo de Ministros, y así se señala en su artículo número 82, que nos dice que dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso, que está reunido en periodo de sesiones ordinario o extraordinario, acompañado de los demás ministros para exponer la política general del gobierno, para debatir la política general del gobierno y por último para debatir las principales medidas que requiere su gestión. Y por último, tenemos las autorizaciones del viaje al exterior otorgadas al presidente de la República. Esta es una forma de control que se refiere principalmente al otorgamiento de permisos al presidente para que pueda ausentarse fuera del territorio nacional. En lo que respecta a política exterior, esto vendría a ser el único contrapeso con el que cuenta el Congreso. Vemos que conceder licencias al presidente es una forma de otorgarle prioridades y orientaciones en la política exterior del presidente, de este modo integrándolo al temperamento político del momento captado por el Congreso, ya sea para impulsarlo, protegerlo o incluso hasta desprestigiarlo. La Constitución Política se ocupa de este tema en su artículo 102, inciso 9, que nos dice: son atribuciones del Congreso autorizar al presidente de la República para salir del país. Bueno, yo les voy a hablar sobre el control de la legislación delegada. Bueno, como ya lo viéramos previamente en lo concerniente a las potestades normativas del Poder Ejecutivo, los decretos legislativos son susceptibles de emitirse en virtud de la autorización expresa por parte del Congreso y se justifica por la eficacia de la actuación del Ejecutivo en la implementación de políticas públicas y por la necesidad de otorgar respuestas a los problemas que se pueden plantear en la realidad nacional. Bueno, en el proceso de delegación de facultades para concretizarse, requiere que éste se materialice por medio de una ley que es otorgada por el Congreso, en lo cual da que señale la autorización expresa e indique los límites y alcances a los que deben circunscribirse. Concretamente, se refiere a la materia y al tiempo que tiene para pronunciarse al respecto. El exceso a los límites de la autorización traen como consecuencia la nulidad de la legislación delegada. Bueno, según en la Constitución Política del Perú, se dispone al respecto en el artículo 104 que dice: el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. También no puede delegarse las materias que son indelegables a la comisión permanente. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación pública o en vigencia y efecto a la misma norma que rigen para la ley. El presidente de la República
da cuenta al Congreso o a la comisión permanente de cada decreto legislativo. En el procedimiento del control de la legislación delegada, el Congreso ejerce un control sobre los decretos legislativos que expide el presidente de la República, de acuerdo con las siguientes reglas. Bueno, en el artículo número 90 tenemos del reglamento del Congreso que el Congreso ejerce el control sobre los decretos legislativos que expide el presidente de la República en uso de las facultades legislativas a que se refieren en el artículo 104 de la Constitución Política. De acuerdo a eso se dan las siguientes reglas, que son: el presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la comisión permanente de los decretos legislativos que dicta en uso de las facultades legislativas dentro de los 3 días posteriores a su publicación. Otro punto sería recibido el oficio y el expediente mediante el cual el presidente de la República da cuenta de la expedición del decreto legislativo y a más tardar el primer día útil siguiente. El presidente del Congreso envía el expediente a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso o a lo que señale la ley autoritativa para su estudio. Otro punto es sobre la comisión informante. Presenta dictamen obligatoriamente en un plazo no mayor de 10 días. En el caso que en los decretos legislativos contravengan la Constitución Política o excedan al marco de la delegación de facultades otorgado por el Congreso, recomienda su derogación o su modificación para subsanar el exceso a la contravención sin perjuicios de la responsabilidad política de los miembros del Consejo de Ministros. Bueno, en el control sobre los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia son las normas que dicta el Ejecutivo en situación de grave crisis, fundamentalmente tanto como económica o financiera, y que requieren una respuesta inmediata. Bueno, el Ejecutivo, por sus características y su tamaño, es el órgano del Estado más indicado para actuar rápidamente. El Congreso, por su carácter deliberativo, no puede moverse con la rapidez exigida. Sin embargo, se le reserva un rol importante para el control posterior de esas normas. Bueno, antes de desarrollar el procedimiento para el tratamiento de estos decretos en el Congreso y las consecuencias que espera de ello, es conveniente citar las características de estas normas. Bueno, un punto sería que se trata de una atribución propia de Ejecutivo, que generalmente está en manos del presidente de la República y requiere la participación ministerial. Por ello llevarán siempre el refrendo de uno de los ministros o de varios de ellos. También se suple un papel del Congreso en los momentos en el que el Congreso no se encuentre reunido, garantizando de ese modo la producción de normas urgentes. En esas circunstancias se posibilita su uso en cualquier momento cuando se requiera una rápida respuesta normativa. Los decretos de urgencia son provisionales. Es decir, que su vigencia está limitada por un posterior pronunciamiento del Congreso. Además de provisionales, son transitorias debido a que el hecho que la motiva debe ser extraordinaria y temporal y necesariamente grave, y una vez resuelta la urgente necesidad, la norma debe desaparecer al no ser necesaria. La Constitución Política, dado en el artículo 118 del inciso 19, refiriéndose a las atribuciones del presidente de la República, nos dice lo siguiente. Correspondiente al presidente de la República,
dictar medidas extraordinarias mediante los decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargos de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar y derogar los referidos decretos de urgencia. Procedimiento de control sobre los decretos de urgencia. El Congreso ejerce control sobre los decretos de urgencia dictados por el Presidente de la República, en uso de la facultad que le concede en el inciso 19 del artículo 118, la Constitución Política, de acuerdo con las siguientes reglas. El primer punto sería dentro de 24 horas. Bueno, esto se refiere posteriormente a la publicación de los decretos de urgencia, en lo cual el presidente de la República dará cuenta por escrito al Congreso o a la Comisión Permanente según el caso, adjuntado copia del referido decreto, recibido el oficio y el expediente. Bueno, esto es mediante el cual el presidente de la República da cuenta de la expedición del decreto de urgencia y a más tardar el día útil siguiente. El presidente del Congreso envía el expediente a la Comisión de Constitución para su estudio dentro de un plazo improrrogable de 15 días útiles. Bueno, la comisión le da cuenta al Consejo Directivo del cumplimiento de esas atribuciones en el segundo día útil siguiente a la aprobación del dictamen. El presidente informa obligatoriamente al Pleno y ordena su publicación en el portal del Congreso o en la Gaceta del Congreso, en el Diario Oficial Peruano. Otro punto es la comisión informante. Bueno, esta calificará si el decreto de urgencia versa sobre las materias señaladas en el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política y se fundamenta en la urgencia de normar situaciones extraordinarias e imprevistas cuyo el riesgo es inminente de que se extiendan o constituye un peligro para la economía nacional o las finanzas públicas. En todo caso, presenta dictamen y recomienda su derogación si considera que las medidas extraordinarias adoptadas mediante el decreto de urgencia no se justifican o excedan en el ámbito material señalado en el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución. En caso contrario, emite dictamen haciendo constar el hecho para el efecto a que se contrae la parte final del inciso B de este artículo. Las solicitudes de información y pedidos a los ministros y a la administración. Bueno, estos son instrumentos de control político que cumplen un rol importante como mecanismo de vigilancia y control, como sondero de acción o omisiones, así como de posibles responsabilidades en la conducción de los despachos ministeriales y otras instancias de la administración públicas y en la ejecución de los presupuestos del Estado. Bueno, son usualmente de carácter técnico y también informativos y son muy complicados de definirlos en razón de su objeto, por ser muy grande y heterogénea la multitud de asuntos a los que se refieren. Usualmente se dirigen a los ministros a quienes se les demanda datos, informes, explicaciones y documentos. Estos datos pueden referirse a asuntos que interesan al trabajo legislativo para que atiendan problemas determinados, que salud, educación, transporte y infraestructuras. No pueden referirse a asuntos que no tienen calidad de interés público, que no
que no son útiles para el ejercicio de la función congresal o que contengan una, una petición de privilegios o factores personales. Constituyen un derecho de los congresistas en virtud del amparo del artículo número 96 de la Constitución Política, que al respecto nos dice que cualquier congresista de la República puede pedir los informes que estimen necesarios. Ellos pueden pedir al Ministerio a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, también al Contralor General, al Banco Central de Reservas, a las superintendencias de banca y seguros, prácticamente a las instituciones que se puede señalar la ley. Las invitaciones a los ministros. Bueno, es un mecanismo de pura información por el que se solicita la exposición temática de un ministro que eventualmente pueda derivar en un control estricto. Es una práctica muy frecuente de las comisiones ordinarias y su utilidad deriva en que se crea un ambiente de diálogo entre los congresistas y los ministros en el que se intercambian una amplia información actual y conveniente para el trabajo de las comisiones. Los ministros en este sentido pueden concurrir al Congreso a informar ante el Pleno si es que se ha tramitado mediante una moción de orden del día y aprobado por mayoría simple o ante la comisión que procede a partir de la solicitud de un congresista y su respectiva aprobación previo debate de la comisión. Si un ministro se niega a concurrir al Congreso, se pone en conocimiento del Pleno, instancia que resolverá lo inconveniente. Bueno, en el artículo 129 de la Constitución Política nos dice que el Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separados pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo de votar si no son congresistas. Bueno, también concurren cuando son invitados para informar el presidente del Congreso o uno por lo menos de los ministros. Concurren periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas. Bueno, en el reglamento del Congreso, en su artículo número 84, al respecto nos detalla que la invitación a los ministros para informar en forma individual ante el Pleno del Congreso se acuerde mediante una moción de orden del día, tramitada en forma simple y se hace efectiva mediante oficio de invitación y transcripción de la parte resolutiva de la moción aprobada. La invitación para informar en las comisiones se acordará en la comisión y será efectiva mediante un oficio del presidente de la comisión refrendado por el secretario de la misma y dando cuenta a la mesa directiva del Congreso. En ella se aplicará las mismas normas establecidas para el Pleno en lo que fueron aplicables. La interpelación de los ministros. La interpelación es el procedimiento del control más elaborado que tiene el Congreso para hacer que el Ejecutivo, por intermedio de los ministros o el presidente del Consejo, acudan al Pleno para brindar las explicaciones sobre las interrogantes planteadas por los parlamentarios, con la posibilidad de que estos puedan exigir una responsabilidad política del Ejecutivo y que se traduce en la censura. De hecho, la interpelación contiene un cierto grado de compulsión, de obligación forzosa para que con el Ejecutivo, a través de sus ministros, para que asistan al Congreso a dar cuenta de sus actos. La interpelación a los ministros del Estado en el Perú es un procedimiento parlamentario, mediante el cual el Congreso de la República cita a algún miembro del gabinete ministerial para cuestionarse sobre algún tema. La interpelación es la facultad que tiene el Congreso de la República para que un ministro acuda o cede a explicar un tema controversial
para aclarar un conflicto jurídico o de otro tipo que genere inquietudes entre los parlamentarios. Normalmente esto comienza en una opinión pública a través de la prensa y suele pasar al Congreso. Sin embargo, una interpelación no necesariamente es una censura. Se hacen preguntas por escrito y se establecen plazos. Tras la interpelación hay tres posibilidades. Primero, que las dudas queden resueltas y de ahí acabe el proceso. La segunda es que el ministerio pida un voto de confianza a su trabajo. Si se niega es como una censura y deja el cargo. La tercera es que presente una moción de censura. Si la mayoría de voto a favor de su censura, el ministerio es obligado a renunciar. ¿Cuál es el procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros? En pleno o cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Bueno, primero, la interpelación debe ser solicitada por no menos el 15% del número de congresistas, es decir, mínimo 20 miembros. Segundo, aprobación. Para ser admitida la interpelación del voto del tercio del número de congresistas. Tercero, citación. Una vez aprobada la interpelación, se define la fecha y se cita al ministro al Congreso. Esto es obligatoria su asistencia. Cuarta, exposición. El ministro citado responde a un pliego de preguntas del Congreso. El pliego de preguntas es a la base de la interpelación. Quinto, ronda de preguntas y debate. El Congreso realiza una ronda de preguntas e inicia un debate. Si se convence su exposición, es decir, si no presenta ninguna moción de censura, se da por concluida la interpelación. Pero si no convence su exposición, puede presentar una moción de censura. Y para la moción de censura, primero debe hacerse un pedido que es presentado por no menos el 25% del legislativo, es decir, mínimo 33 miembros. La segunda sería aprobación. Para ser admitida la moción de censura se requiere del voto más de la mitad del número legal de los miembros del Congreso, es decir, mínimo 66 miembros. La cuestión de confianza. La cuestión de confianza es el pedido que hace el presidente del Consejo de Ministros o los ministros al Pleno del Congreso. Luego de culminar su exposición o al inicio de la misma, a fin de obtener una retiración de confianza, comprometiendo su cargo a la aprobación hacia su persona, su programa o algún acto de gestión pública, este acto significa la verificación de confianza y reforzamiento del apoyo del Congreso a la gestión del ministro ante la opinión pública. La cuestión de confianza es una herramienta constitucional con la cual cuenta el presidente del Consejo de Ministros para pedir el respaldo expreso del Congreso. De acuerdo al Tribunal Constitucional, la cuestión de confianza tiene la finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que requiera su gestión. Para que se apruebe la cuestión de confianza se necesita 66 congresistas que deban votar a favor de esto. Si la confianza le es rehusada al presidente del Consejo de Ministros, se produce lo que se define una crisis total del gabinete y todo el Consejo de Ministros debe renunciar. Además, que ninguno de los ministros podría volver a su puesto. Si el Congreso le ha denegado la confianza a los consejos de ministros, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso. Una vez que esto ocurra, debe convocar a nuevas elecciones en 4 meses. Estamos en una moción de censura. Para que lo entienda todo el mundo, la moción de censura Para sacarles del gobierno. No nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura. Cueste lo que cueste, sufra quien sufra. ¿A qué responde de verdad esta moción? Eso es historia, ¿cierto? Censura ministerial. La censura ministerial es un instrumento con el cual cuenta el Parlamento para hacer efectiva la responsabilidad política del gobierno. En su acepción más genérica, la moción de censura es un acto de voluntad por medio del cual el Parlamento expresa su desacuerdo ante el Ejecutivo, a tal punto que amerite exigirle su responsabilidad política.
La moción de censura supone la sanción por la cual el Parlamento declara extinguida la confianza depositada en el gobierno y en consecuencia obliga al gobierno o a alguno de sus miembros a cesar en el ejercicio de su cargo. La Constitución Política del Perú, en el artículo número 132, desarrolla un tema de la siguiente forma. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o del rechazo de la cuestión de confianza. La censura en el Perú es un procedimiento establecido por la Constitución Política, mediante el cual el Congreso de la República hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado. La censura a un ministro fuerza su dimisión, la cual debe ser aceptada por el presidente en las 72 horas siguientes. En el artículo 132 de la Constitución de 1993 establece que la moción de censura debe ser propuesta por no menos del 25% legal de congresistas. En el reglamento del Congreso de la República, en su artículo 86, establece que la moción de censura puede ser presentada en los siguientes casos: luego de la interpelación o de la concurrencia de los ministros al Congreso para informar, debido a su resistencia para acudir a informar, luego del debate en el que intervenga el ministro por su propia voluntad, o ofensa al Congreso o a sus miembros. Si bien el reglamento del Congreso plantea los anteriores supuestos, eso no constituye un requisito o acto previo para la presentación de una moción de censura. Tanto el artículo 132 de la Constitución como el 86 del reglamento del Congreso regulan que la moción de censura se debate y vota en el cuarto y 10º día natural después de su presentación. Para su aprobación se requiere del voto más de la mitad del número legal de congresistas. En el mismo artículo constitucional plantea que el Consejo de Ministros o ministro censurado debe denunciar y el presidente debe aceptar la emisión dentro de las 72 horas siguientes. En el artículo 133 de la Constitución Política establece además que si el presidente del Consejo de Ministros es censurado, si la confianza le es rehusada, si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce lo que se conoce como la crisis total del gabinete. Tradicionalmente, en esta situación, renuncian todos los ministros. En el artículo 134 adiciona que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Cabe destacar que el presidente de la República no está facultado a cerrar el Congreso en el último año de su gobierno. Las comisiones de investigación. La potestad del Congreso para investigar es una función vital para su funcionamiento. De hecho, incluso podría justificar por sí sola la existencia de la institución parlamentaria, debido a que la función legislativa cada vez a pesar menos significativa respecto de la realizada por el Ejecutivo. Esta función implica que el Congreso realice indagaciones, recopile noticias sobre hechos o objetos por medio de testigos y expertos o por inspecciones oculares, examen de documentos, interrogatorios, y para tal efecto la institución actúa normalmente a través de una comisión a quien le delega la competencia del cuerpo. Estas comisiones son órganos del carácter no permanente y se constituyen con un motivo de estudio o investigación sobre cualquier asunto de interés público, pudiendo ir desde controlar al gobierno o copiar información para implementar una acción legislativa por parte del Congreso. Sin embargo, se puede decir que su rol se centra en el aspecto fiscalizador, sobre todo por el aumento de producción legislativa del Ejecutivo. Por ello, los parlamentos en general son los órganos fiscalizadores por excelencia. Asimismo, es importante porque se orienta a frenar excesos, arbitrariedades o irregularidades en el ejercicio de función pública, sobre todo los derivados de manejo de fondos públicos. Relaciones de control en elección, ratificación y designación de funcionarios. Hemos mencionado que el poder para su ejercicio se distribuye en diferentes órganos, que desempeñan funciones específicas y algunas muy especificadas, generando en sus consecuencias una dispersión dosificada del poder en sus órganos más o menos autónomos, que interactúan y se contrapesan entre sí. Es el caso de los órganos descentralizados, como los gobiernos locales y regionales y autónomos, siendo nuestro interés estos últimos como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, etc.
Sin embargo, algunas de ellas para su funcionamiento requieren la intervención de otros órganos, no obstante su autonomía, y se dan básicamente para la elección, designación o ratificación de sus titulares, así como su destitución. Al respecto, el Congreso tiene un papel fundamental. La idea es que su intervención contribuya con la trascendencia de su significado en concordancia de sus funciones que desempeña. Situación que dista mucho en el simple acto de nombramiento de la mayoría de los funcionarios del Estado. Por ejemplo, tenemos uno de los casos más notorios, la elección del defensor del pueblo, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la designación del Controlador General de la República. Estos son elegidos por el Congreso. También tenemos la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva, la ratificación del superintendente del Banco y Seguros. Esto sería elegido por el Poder Ejecutivo. El futuro de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cuando Chile volvió a la democracia en marzo de 1990, el Poder Legislativo reabrió sus puertas por primera vez en 16 años. Su papel fue clave en el desarrollo y el mantenimiento de la democracia. En la actividad legislativa existen dimensiones o espacios de relación ejecutivo o legislativo que son muy relevantes. Una de ellas es la relativa al nombramiento y destitución de un conjunto de autoridades, incluso algunas del propio Ejecutivo. La participación conjunta de ambos poderes en la determinación de quienes ocupan altos cargos en la administración estatal es algo muy común en todos los sistemas presidenciales, aun cuando hay variaciones entre los distintos casos, siendo tan amplia la variedad de autoridades en distintos países que designan y destituyen. Además de lo indicado anteriormente, hay otras tres decisiones que interactúan los poderes ejecutivo y legislativo. En el primero se refiere a la posibilidad de declarar la guerra a terceros países, materia en la cual todos comparten una misma fórmula. La declaración la puede hacer el Ejecutivo siempre con previa autorización del Congreso. En el segundo punto se refiere a la conducción de relaciones exteriores, a los requisitos de la entrada en vigencia de los tratados. El patrón es claro y muy similar al de Chile. Las diferencias constitucionales entregan al Ejecutivo. En el último aspecto a destacar se refiere a la interacción en materia de declaración de estados de excepción.